15 días. Muy bien. Qué bueno es el Señor que nos permite en esta tarde alabarle, adorarle, bendecirle, ensalzarle. Amén. Saludamos también a todos los hermanos, hermanas que nos están siguiendo, viendo a través de las redes sociales. Le damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿por qué no saludas a la persona que tienes al lado y le dices bienvenido, bienvenida, ¿cómo estás? A veces no somos conscientes, pero de pronto hay personas que estamos con familia cercana y eso lo vemos en cada momento del día, pero hay personas que están solas y a veces solamente una palabra puede bendecirlo, puede realmente ser de bendición. Muy bien, hoy quiero hablar de la iglesia. Quiero hablar de la iglesia según podemos ver en las Escrituras, de las iglesias de Asambleas de Dios y de nuestra iglesia. Amén. Antes de nada decir que ninguna iglesia salva. Solamente un amén. Gracias. Ninguna iglesia salva. El único que salva es Jesucristo. Es verdad que a veces tenemos que llamarnos de una manera o tenemos que llamarnos de otra, porque la iglesia que fue establecida desde el principio a través de Cristo en su muerte, en su resurrección, hasta el día de hoy, en muchas ocasiones se desvió, se enfrió, se apartó. Es verdad que a raíz de ese nuevo tiempo en el cual surgió la imprenta, pudo haber la reforma y de ahí la iglesia fue reformada. Y es por eso que algunos nos llamamos de una manera o de otra. Ahora, hay una iglesia espiritual solamente que esa es la iglesia de Cristo. Por eso no importa cómo te llames, no importa tu denominación, si es una denominación bíblica, cristiana, ajustada, respaldada a la palabra de Dios. Pero yo quiero hablar de nosotros, de nuestras raíces, de lo que nosotros creemos. Amén. El título del mensaje, siempre hay un título a las predicaciones que yo comparto y es nuestra identidad como iglesia. Porque a veces ni siquiera conocemos nuestra identidad. Diga, ay, a veces, hermanos, no nos miramos ni al espejo y no conocemos nuestras raíces. Por eso es importante conocer nuestra identidad como iglesia. Vamos a orar. Yo quiero orar en esta tarde para que el Espíritu Santo sea el que tome control, que nos hable. Su palabra ya es bendita de por sí, pero yo necesito que el Espíritu Santo en esta tarde me use para hablarnos. Acompáñame. Padre, en esta tarde te hemos alabado, te hemos adorado, te hemos bendecido, te hemos ensalzado a través de las alabanzas. Ahora, Señor, yo quiero compartir tu palabra, me pongo en tus manos. Yo sé que tu palabra es bendita de por sí, pero yo necesito que tú me uses para hablar y para decir lo que tú quieres hablarnos y lo que tú quieres decirnos. Toma control, Señor, de todas nuestras mentes, de todo lo que digamos y que nada se distorsione, sino que seas tú trayendo luz a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, ¿cómo es el título del mensaje? Nuestra identidad como iglesia. Vuelvo a repetir, ninguna iglesia salva. No, porque yo soy de asambleas y entonces ¿qué? En el cielo vas a estar en primera fila. Alguien dijo que los bautistas, los hermanos, van a ser arrebatados primero. Otros dijo las mujeres serían arrebatados después. Primero los hombres. Y tú dirás, pastor, esto es una herejía. Bueno, es una broma, no es una herejía. Porque dice que hubo un gran silencio en el cielo. Y entonces ahí cuando hablan de ese silencio dicen que los pentecostales no podíamos estar ahí, ¿verdad? Porque siempre estamos con bulla, siempre estamos gloria a Dios, aleluya. Entonces algunos hablan de los bautistas, los hermanos, y otros hablan de los hombres. Las mujeres dicen que no estaban. Digan amén las hermanas. Bueno, es simplemente una broma. Muy bien, quiero hablar de los principios, de cómo
a los cristianos son llamados cristianos por primera vez? Porque antes de que estuviesen, según nos dice la Biblia, en Antioquía, se les conocía como los discípulos de Cristo. Pero allí en Antioquía, por primera vez, a los discípulos se les dio el nombre de cristianos, como seguidores de Cristo, como imitadores de Cristo. Pero hasta ese momento la Biblia nos dice que se les conocía como los discípulos. Hechos 11:26. Acompáñame. Luego deciros que os pasaré estos apuntes, como suelo hacer a veces con los estudios, para que los podáis tener y estudiar en vuestras casas. Hechos 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Dónde? En Antioquía. La iglesia estaba formada, de hecho, en el Antiguo Testamento nos habla del templo, de la sinagoga, y en el Nuevo Testamento ya nos habla como iglesia, pero conocidos como cristianos fueron ahí, en ese lugar, Antioquía. Estuvieron un año. ¿Y qué sería el caminar de ellos? ¿Cómo sería el testimonio de ellos? Que cuando los veían a ellos, veían a Cristo. Lo que ellos decían de Cristo, ellos mismos lo vivían. Por eso, hermano y hermana, tenemos que ser bíblicos, tenemos que ser cristianos. Vuelvo a repetir, es necesario poner, entre comillas, la denominación, porque si no a veces yo soy cristiano, yo soy protestante, pero ¿cuál? Y esa es la razón por la cual tenemos que tener ese nombre. Ahora, ¿qué significa identidad? Circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos, características que la diferencias de otra, o conjuntos de rasgos o características de una persona o cosa que permite distinguirla de otras en un conjunto. Seguidores de Cristo, y ahora se les conoce como cristianos. ¿Entendemos este punto? Muy bien. Recuerda, solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Ahora, desde el principio de la iglesia surgieron disputas, surgieron conflictos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que se habían convertido eran judíos. ¿Y qué pasaba entonces? Que muchos de los judíos arrastraban todavía las costumbres de la ley, arrastraban que había que guardar la ley para ser salvo. Y, por ejemplo, nos dice la palabra del Señor en Hechos 20:36. Este no es el versículo que luego le voy a decir, pero sí quiero que veamos lo que está diciendo la Biblia con relación al sufrimiento que Pablo tenía por estas situaciones. Luego hablaremos de lo que os acabo de decir. Hechos 20:36 dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que le dijo de que no verían más su rostro. En este caso, hermanos, Pablo sabía que iba a morir, Pablo sabía que iban a entrar lobos rapaces, como dice Hechos 20:28, y él, aún sabiendo esto, está dando las indicaciones para poder pastorear la iglesia. Muy bien. Hermanos, como yo les decía, nosotros pertenecemos a Asambleas de Dios a nivel mundial, estamos pues ahí, según nos dicen las estadísticas, somos más de 55 millones y medio de miembros. Diga, ay, pastor, se ha equivocado. Sí, 55 millones de miembros. Y ahí tenemos un credo, una declaración de fe que realmente marcan lo que nosotros somos, la identidad. Aunque tengo que decir que no todas las iglesias de Asambleas de Dios son de Asambleas de Dios. Porque he conocido en estos años en otros lugares del mundo y aquí en España que algunos se llaman Asambleas de Dios, pero no tienen la fe ni la doctrina, ni las doctrinas fundamentales que tenemos nosotros. Han cogido ese nombre porque tal vez es conocido a gran nivel mundial. Amén. Muy bien. Y yo quiero ir rápido, hermanos. Tengo muchas cosas que deciros. Como os decía,
ahora sí, en la iglesia siempre ha habido diferentes puntos o corrientes que han provocado cismas o han tratado de provocar cismas en la iglesia. Y yo os hablaba de los judíos. Hechos 15:1, ahora sí estamos en ese versículo, Hechos 15:1. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme el rito de Moisés, ¿qué dice? No podéis ser salvos. Eso lo arrastraban como judío. Y además sigue diciendo Hechos 15:5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlo y mandarles que guarden la ley. O sea, no solamente ya circuncidarlo, sino que guarden la ley. ¿Y esos dónde estaban? En los que habían creído. No todo el que cree en el Señor va a ser salvo. Amén. Ahora, ¿qué pasó? Muy bien. Ahí Pablo empiezan a explicar lo que ha sucedido en medio de los gentiles. Porque aún estaba ese concepto que solo la salvación era para los judíos. Y Pablo dice, no, os quiero decir algo. Yo he estado predicando, Bernabé, hemos estado predicando y ha pasado esto, y ellos no eran ni circuncidados ni guardaban la ley, y el Espíritu Santo se ha manifestado entre ellos. Aún Pedro dice lo mismo. Por eso ahí no les obligan realmente a circuncidarse ni a guardar la ley, sino le dicen, vamos a hacer 3 cosas, que no coman de lo ahogado ni lo sacrificado a los ídolos. ¿Y qué más? ¿Cuál es la otra? Fantástico, muy bien. Ni forniquen. Le dicen que los gentiles no hagan 3 cosas. No forniquen, no guarden los ídolos o no adoren a los ídolos y no coman sangre. ¿Por qué? Porque cada sábado en las sinagogas se está leyendo la ley para que no traiga confusión. Y yo quiero meterme en el mensaje, hermanos, porque hoy, como yo os decía, hay una sola iglesia de Cristo. Cristo no viene a buscar una denominación. ¿Hola? Cristo no viene a buscar una denominación. Cristo viene a buscar una iglesia limpia, sin manchas, sin arrugas, santificada, apartada, consagrada para Él. Apláudele fuerte al Señor. Ahora sí hay que matizar qué es lo que somos. Sí o sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las asambleas de Dios, nuestra iglesia en concreto, somos pentecostales. Hay otros que son unitarios. Hay otros que son bautistas, luteranos, ortodoxos, católicos, apostólicos, romanos. Se llaman cristianos, pero llevan ese apellido, entre comillas, esa denominación para saber realmente lo que creen. Ahora, ¿por qué nosotros somos pentecostales? Las asambleas de Dios y nosotros. Cuando decimos pentecostales, ¿qué nos viene a la cabeza? Nos viene a la mente la iglesia primitiva y el Pentecostés, que estaban reunidos. ¿Y qué pasó? Ahí vino el Espíritu Santo. Jesús le dijo, yo me voy, pero vayan a ese lugar, no se muevan. ¿Va a venir quién? El Espíritu Santo. ¿Y ahí qué va a pasar? Les va a bautizar. ¿Y qué pasó? Vino y les bautizó. Y desde ese momento el Pentecostés fue conocido a través del libro de Hechos, capítulo 2. ¿Y qué sucedió? Bueno, sucedió que comenzaron a hacer tal alboroto que la gente que había subido a la fiesta de los tabernáculos comenzaron a escuchar y a sentir que estaban alabando al Señor, pues ¿cómo? Pues en sus propios idiomas. Yo me imagino eso, hermanos, eso fue algo tremendo. Están en un lugar, 120 personas eran. Sí, ¿no? Muy bien. ¿Os imagináis aquí que podemos haber 90, 100, no sé, 120 personas, todos fueron bautizados, todos, hablando en lengua? Eso era un desorden. Algunos decían, están borrachos, están llenos de vino, se han embriagado, pero otros decían, pero si están alabando a Dios en Meda, en persa, y estos son del vulgo, que estos no han ido a la universidad aquí de Barcelona, ni a la universidad de allá, no. ¿Qué se manifestó? Se manifestó el poder del Espíritu Santo. Hay desórdenes que son órdenes para Dios. Y hay órdenes
nuestros que son desórdenes para Dios. ¿Eso que era un desorden? Sí. Humanamente sí, hermanos. 120 personas gritando por la calle, hablando en lengua. La, 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 la. Pero eran lenguas en idiomas, alabando al Señor, glorificando a Dios. Y eso marcó un antes y un después. Ahora, ¿creemos todavía en los dones? Sí, claro. Por eso nos llaman pentecostales. ¿Por qué? Porque seguimos creyendo en los dones. Los dones que aparecen en 1 Corintios, capítulo 12, capítulo 13. Nos habla ahí de los dones de hablar en lengua, diversos géneros de lengua, palabras de sabiduría, de fe, interpretación, profecía. Y todo eso nos hace tener la identidad de que somos pentecostales. Ahora, en esos mismos capítulos, Pablo expresa y dice que hay que hacerlo todo ordenadamente. ¿Por qué? Porque dice, si tú hablas en lenguas y viene una persona que no sabe nada, pues se va a asustar. Ahora, si en medio hay algún intérprete de esas lenguas o alguien que profetice y manifiesta a través del Espíritu Santo lo que esa persona incrédula tiene en su corazón, ahí va a haber convicción. Y ahí va a haber temor, y ahí va a haber salvación. ¿Pueden decir aleluya? Pablo en 1 Corintios 14, 37, 40 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, que ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo, ¿cómo? Decentemente y con orden. Otra versión nos dice, en conclusión, hermanos, anhelen profetizar y no le prohíban a nadie hablar en lenguas, que todo lo que hagan sea siempre de forma apropiada y ordenada. Porque imagínense que yo la estoy predicando y alguien comienza ahí a hablar en lengua y impide que la predicación se pueda ejercer. Pues esa persona hay que decir, toma control. ¿Y qué? Es que no puedo parar. Eso es mentira. Como el domingo pasado se decía, el profeta tiene control sobre la profecía. Dios no es un Dios de confusión. Dios es que no me toma a mí y yo no puedo controlar. No. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos control, pero todo en orden. No podemos ir al extremo, no se habla en lengua. ¿Cómo? Somos pentecostales. Ahora, en orden. Es como el danzar. Hermanos, yo creo que una persona puede danzar. La Biblia dice, has convertido mi lamento en baile, en danza. Ahora, no te pongas a danzar en medio, que vengas aquí, está el coro y te pongas a danzar dando golpes o ahí en medio. No. Sí o sí. Podemos ver la diferencia entre hacerlo con orden y hacerlo sin orden. Yo voy a pasar, luego digo todas las notas. Hay muchos versículos que no voy a mencionar, pero que vais a poder leer. Amén. Muy bien. Es decir, la Biblia nos dice en 1 Corintios 14, 32 y 33 que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Parece ser que en Corinto pues estaban todos los dones, pero estaban desordenados y no tenían amor. Los dones no salvan, son un regalo. De hecho, Jesús le dice a algunos, vosotros os vais aquí a salvación y vosotros vais a condenación. Y algunos le dijeron, pero si hemos hablado en lenguas, hemos profetizado, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque lo que a mí me salva no es un don, no es hablar en lenguas, no es profetizar, no son los dones. Me salva la sangre de Cristo. A mí me salva el reconocer a Cristo como mi Salvador. Ahora no nos vayamos al extremo, no se puede hablar en lenguas, no se puede profetizar, no. Sí se puede haciéndolo en orden. Amén, pueden decir aleluya. Hermanos, todo lo que hacemos, desde las alabanzas, los sugieres, la escuelita, todo tiene que ser para edificación. Cuando ya lo hacemos para nuestra gloria, ahí no hay edificación. Dice 1 Corintios, seguimos con 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación.
Y si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, y asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Todo en orden. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque no significa que en una iglesia, si hay 100 personas hablando en lenguas, eso hace que la gloria de Dios baje. No, no, hay que hacerlo en orden. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Si hay gente inconversa o gente incrédula que nos vea a través de las redes sociales o en las reuniones, tiene que ver algo más que hablar en lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Ahora, Pablo dice hablar en lenguas, pero en orden. Amén. Ahora, los pentecostales hacemos palmas. Sí, hermano, yo nunca se me olvidará en mi vida algo que hizo Dios. Magali y otros hermanos se acordarán. Yo recibo una llamada telefónica en mi casa. Estoy hablando hace tal vez 20 años, no lo sé, muchos años. Y me dicen: hola, mi nombre es tal, soy el anciano de la iglesia tal, en tal dirección, queremos invitarle para que usted venga el domingo tal a visitarnos. Y yo pensaba que era alguno de los obreros o alguno de los jóvenes que me estaba haciendo una broma. ¿Cómo a mí de Asambleas de Dios me van a invitar a una iglesia de los hermanos como bautista? Esto está muy raro. Y me vuelven a llamar y ya no el contestador, cojo el teléfono. Sí, ¿es usted Gabriel López? Sí, le esperamos tal día que venga a nuestra iglesia en tal sitio. Y bueno, pues yo fui. Y ese día cerramos la iglesia. Algunos de los hermanos, Magali y otros estaban ahí, Yolanda, no sé, otros hermanas nos acompañaron. Y sí, usted Gabriel López, sí, siéntese aquí, mira, vengo con unos hermanos. Ah, vale. Pues ahí nos sentemos. Y en la alabanza algunos de nosotros decíamos gloria a Dios, aleluya, y nos miraban así como raro, ¿verdad? Y bueno, hermanos, y ahí estuvimos en el culto, se dio la Santa Cena, y ahora dicen, y bueno, tenemos con nosotros hoy al general de los Gedeones, que va a compartir hoy la palabra. Y yo digo, qué raro, aquí se ve que predican 2 veces. Esto está raro. Y yo miraba a los hermanos y los hermanos me miraban. Y ahora dice, sí, el general de los Gedeones, Gabriel López Marto. Digo, ay, Padre, aquí, Señor, ¿qué está pasando? Y yo fui, y era una iglesia un poco rara a nivel del local. Aquí estaba el púlpito, ahí estaban como 20 o 30 ancianos, a la derecha la membresía y pared detrás de los ancianos. O sea que tú tenías a los ancianos delante y a un lado y a otro, y yo fui. Como buen siervo de Dios me puse y le dije, buenos días, mi nombre es Gabriel López Martos, soy pastor, pero yo de Gedeón conozco lo que muchos que regalan Biblias, que es un ministerio que regalan Biblias, pero ya que me han invitado yo les voy a predicar. Y yo dije, ya está, me van a agarrar y me van a sacar de aquí. Y se miraban entre ellos absortos y como nadie me dijo nada, les prediqué, aún me acuerdo del mensaje, les prediqué de la Pascua. Y yo de vez en cuando decía, digan gloria a Dios, y mis ovejas, nuestros hermanos decían amén, aleluya, y se miraban ahí, se volvían locos, y yo más loco todavía, ¿verdad? Al final, hermanos, prediqué, les hablé de la santidad, les hablé que Cristo venga, que estén preparados, y bueno, y salí y nos fuimos diciendo, aquí ha sido algo maravilloso, porque he predicado en una iglesia de los hermanos, y hasta han dicho algunos amén y todo, ¿verdad? Ahora, yo quiero decirte, mi madre estuvo 40 años en la iglesia bautista. Yo desde chiquitito estaba en las iglesias congregándome con ella, la iglesia bautista. De hecho, los bancos, hermanos, más duros que piedras, ahí yo me dormía las predicaciones teniendo 5, 6, 7 años. Con 12 años me bauticé, pero sin conocer a Cristo. Me bauticé porque allí daban la Santa Cena con moscatel y yo quería tomar moscatel, así de claro. Ahora, ¿qué te quiero decir? Hay lugares que hay mucho orden, pero no está Dios. Y lo digo así. ¿Por qué te digo esto? Porque el orden, ¿qué es el orden?
El orden, hermanos y hermanas, es no decir amén o no decir aleluya. No. La Biblia, por ejemplo, ¿por qué nosotros decimos amén? Salmo 47, ¿y por qué batemos las palmas? ¿Y por qué decimos aleluya? Salmo 47:1, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. ¿Qué es batir las manos? Otra versión dice que todos los pueblos aplaudan y alaben a Dios con gritos de alegría. Esto es un desorden. Bueno, según Salmos 47, no. En su momento, en su instante. No lo hagamos fuera del momento adecuado. Por ejemplo, en Nehemías 8:6 nos habla de levantar las manos. Dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén. Y alzando sus manos se humillaron, adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Por ejemplo, el Salmo 106:48 dice, bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo amén, aleluya. Romanos 15:33, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Preparando este tema, he visto en el Nuevo Testamento al menos 45 veces que la palabra amén aparece. Entre ellos Pablo, Mateo, Juan, Pedro, Lucas lo dicen. ¿Qué significa amén? Así sea. Estoy de acuerdo. Así se cumpla. Ahora, ¿qué quiero decirte? Por ejemplo, ¿de qué me sirve en una iglesia que haya mucho orden aparentemente y que acabe la reunión y yo me vaya a una discoteca o me ponga a fumar o viva una vida desordenada? El orden no es solamente en la iglesia, es en nuestras vidas. Conozco 2 iglesias, una de ellas en Sabadell, que la actividad de los jóvenes, escuchen bien jóvenes, aquí disciplina, pero se van a las discotecas como actividad de los jóvenes. No digas eso en tu mente. ¡Ay, qué bien! No, no. En las discotecas no hay nada para los cristianos. ¿Por qué te digo esto? Luego en las reuniones no se escucha ni siquiera una mosca. Ahí las moscas las matan antes de entrar, no se escucha nada. Pero hay orden, pero hay desorden. ¿Qué trato de decirte? El otro día se nos hablaba sobre una iglesia en Salvador, una iglesia de asambleas, que había un desorden terrible. ¿Por qué te digo esto? Vuelvo a repetir lo mismo, hermano. Nosotros lo que tenemos que ser es bíblicos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? En cuanto a los dones, nosotros queremos en los dones. En cuanto a lo que dicen las escrituras de las profecías de los dones, lo creemos. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si eso la Biblia no lo respalda, no tiene ninguna base para que nosotros podamos decir que eso es de Dios. Permítame que hoy me voy a tener que mirar otro iPad, me está fallando y apenas se mueve cuando le estoy aquí moviendo. Tengo 100 versículos, luego lo vas a ver, pero quiero hablar de ese punto. Se nos hablaba de que una diaconisa en una iglesia, pues oraba por los enfermos, oraba por las personas, oraba por los miembros y que ella devolvía. ¿Fue así, Daniel? Sí. Y pastor, ¿usted qué piensa de eso? Mira, en la Biblia solamente hay un pasaje, solamente uno, que nos habla sobre una situación parecida, no igual. Porque en la Biblia no aparece ningún versículo que diga que Jesús cuando oraba devolvía o que los apóstoles cuando oraban devolvían. Solamente hay un versículo que nos habla de un niño que tenía un espíritu sordomudo, que cuando lo trajeron a los discípulos quisieron orar para libertarlo y no pudieron. Y Jesús va y le dice, oye, ¿qué os pasa? Bueno, pues que no lo hemos podido libertar. Y luego tú lo puedes leer, por cierto, a ver si lo encuentro. Aquí está, Marcos 5:13. Lo leemos.
Perdón, no, este está hablando de otro caso. A ver, aquí, Marcos 9:14. ¿Lo tienen? Marcos 9:14. Ahí mandé los versículos, pero se ve que no se han puesto. Son muchos. Marcos 9:14 dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas. ¿Es esta? Sí. Y viéndolo se asombró, corriendo a él, le saludaron y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo, uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tenía un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, lo sacude y echa espumarajos. Echa espumarajos. Ahora, si seguimos leyendo, nuevamente Jesús dice: ¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba. ¿Qué hacía? Fijémonos bien. ¿Cuándo ese muchacho echa espumarajo? Cuando dice que el espíritu vio a Jesús. No dice que ese espíritu viniese donde Jesús y Jesús devolviera. Dice que cuando el espíritu que estaba dentro de ese niño vio a Jesús, comenzó a manifestarse, echando espumarajo y revolcándolo por tierra. Y ahí Jesús le dijo: ¿desde cuándo? Y él dice: desde niño, muchas veces lo echa en el fuego, etcétera, etcétera. Y Jesús, ¿qué hizo? Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Ahora, hermanos, tenemos que tener cuidado. ¿Dónde está la Biblia que alguien que ministre devuelve? Eso no está en ningún sitio. Yo quiero decirte que esto ha sucedido a veces con curanderos. Y si usted lo ha visto en su iglesia y usted se lo ha creído como que eso era de Dios, si usted me lo demuestra, yo lo creo. Pero lo que ha sucedido con curanderos es que dicen: no, yo pongo mi mano sobre esa persona, el espíritu inmundo viene donde mí y como yo estoy lleno de Dios, entonces yo lo expulso. Eso no es bíblico. Es más, os quiero decir algo. En estos últimos tiempos, esa práctica se llama vómito santo. Y bueno, en muchos lugares viene producido pues por algunas personas del G12 y otros. Pero yo no quiero entrar en generalizar esto que ha sido una vez algo puntual. Lo que trato de deciros: pastor, ¿usted cree que se puede echar fuera demonios? Sí, claro, la Biblia lo enseña. Es más, Jesús, ¿qué dijo a sus discípulos? Y por todo el mundo, ¿y qué? Y predicad el evangelio, y a toda criatura pondrás las manos sobre los enfermos, echar fuera demonios, hablará nueva lengua y todo el que creyere, sí o sí. Bueno, de hecho en Samaria, cuando ahí vienen los discípulos, se manifiestan. Como vas a ver, hay tantos versículos. Ahora, vamos a hacerlo a la manera de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque no podemos seguir siendo niños, tenemos que ser hombres y mujeres adultos. ¿Por qué? Porque yo no puedo creer lo que la Biblia no respalda. Por ejemplo, no es lo mismo orden que santidad. No es lo mismo. Alguien puede estar en orden y estar viviendo en fornicación y en pecado, pero tiene la apariencia de orden. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque hoy más que nunca necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine, y si tenemos que cambiar alguna de nuestras cosas, vamos a cambiar. Vamos a ver la diferencia entre lo que dicen las personas y lo que dice Dios. No, pero pastor, es que yo eso lo he visto. Bueno, pero ¿dónde está la Biblia? Porque ese es el punto. Hermanos, los discípulos echaban fuera demonios por cualquier lugar. Jesús echaba fuera por cualquier lugar demonios y nunca se ve una manifestación poseída. Sí que hubo el de los gadarenos, que puede ser para algunos un desorden, que hablaban con Jesús, el único caso, la excepción. Y ahí le dice: podemos meternos en esos hatos de cerdo. Y ahí Jesús le dio permiso y ahí se cayeron. Pero lo que trato de decirte, hermanos, que no nos vayamos a los extremos en creer cosas que no dice la Biblia.
nosotros tenemos que ser bíblicos 100%. Pastor, entonces se pueden poner las manos, sí, pero no todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo no está preparado. Yo he visto, hermanos, muchas, pero que muchas manifestaciones. Y he visto hasta pastores salir corriendo cuando se ha manifestado alguna persona que estaba poseída. Por eso la Biblia nos enseña ¿a qué? A que tengamos la madurez. ¿De qué? De saber que hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden hacer. La Biblia nos enseña que a un neófito que no se levanta al ministerio, ¿por qué? Porque se va a envanecer. Ahora dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio también es para el neófito, sí, pero de una manera distinta a la que tal vez él quiere. Pueden decir aleluya. Con relación a la danza, no hay ningún ministerio en la Biblia que hable del ministerio de la danza, pero tampoco lo dice de los sugieres y tampoco lo dice de la escuelita y tampoco lo dice de... Ahora, ¿se puede danzar? Sí, claro, en orden. O aquí como lo hacen las hermanas del ministerio de la danza. Porque dice la Biblia, Salmo 150, versículo 4, alabarle con pandero y danza. ¿Cómo? Con pandero y danza. Alabarle con cuerdas y flautas. El Salmo 149, 3 también dice, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él le canten. En Éxodo 15, 20 vemos el ejemplo de María, que además de ser profetisa y hermana de Aarón, dice que tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron detrás de ellas con panderos y danzas. Y alguien dijo, oye, que no lo hagan. No, ¿por qué? Era una forma y es una forma de expresar alabanza, gratitud al Señor. Amén. Incluso hermanos David, el rey David, danzó. Que su mujer que le dice, estás chiflado, ¿cómo te pones a danzar ahí semidesnudo con esos trajecitos ahí de lino? Y él le dice, por mira, si te molesta lo siento. Pero tenía la necesidad delante de todo el mundo de danzar, no me importaba. ¿Y sabes qué pasó? Dios trajo juicio sobre su esposa y ya nunca más, nunca tuvo hijos. ¿Por qué? Por menospreciar a alguien que había alabado al Señor. Pero vuelvo a repetir, hagámoslos todo con orden. Porque yo he estado en algunas reuniones, incluso en nuestras reuniones, que alguien en la alabanza ha comenzado a danzar con los ojos cerrados y ha empezado a dar golpes a la derecha y a la izquierda. Entonces no, hermano, hermana, ¿quieres danzar? Pero hazlo con orden. Entendemos la diferencia de no hacerlo a hacerlo. A veces también decimos que Dios no es sordo, y es verdad, hermanos. Nunca se me va a olvidar en la vida una vez que estábamos con un hermano que venía de Alemania y estábamos acompañando a Gadiel y estuvimos en una iglesia, no voy a decir la iglesia, pero era tan fuerte el ruido que a mí las orejas se me movían y todo. Terrible, terrible, hermano. Y yo veo que este hermano alemán que había venido porque quería que fuéramos allí con ¿cómo se llama este Conchi? Este que fuimos a Alemania que cantaba. Gadiel no. Bueno, cuando me acuerde lo diré. Es un hermano también que canta que trajimos de Estados Unidos. Coalo Zamorano, perdón. Y veo que este hermano se levanta y se va y se mete en el baño y sale con papel higiénico, hermano, se lo ponía en la oreja hasta lo más profundo, porque era tanto el ruido que había. Ahora, en la Biblia vemos a veces que hay personas que claman a Dios. ¿Y qué es clamar? Clamar, según nos dice, el significado es pedir o requerir una cosa con vehemencia o desesperación, quejarse con gritos pidiendo favor y ayuda. Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En Esdras 3:12, cuando reconstruyen el templo, dice que ahí lloraban y algunos daban grandes gritos de alegría y no se podía distinguir al pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro. Pero quiero decirte con esto que nos pongamos a gritar en la iglesia. No, hermanos, eso es un desorden. Ahora,
Que uno diga, gloria a Dios, aleluya. Eso sí se puede hacer, porque eso no es un desorden. Entendemos la diferencia. Y yo quiero ir terminando, hermanos. Parece que no ha pasado el tiempo, pero llevo 40 minutos. Quiero concluir, o vuelvo a repetir, hay más de 50 versículos. He estado muchas horas para poder preparar este tema y no he dicho ni la mitad. Os lo voy a enviar para que lo podáis ver. Y si alguien de Facebook lo quiere, me lo dice ahí, se lo mando también. Quiero concluir. ¿Todavía siguen vigentes, pastor, los 5 ministerios? Sí, claro. ¿Por qué? Porque están para perfeccionar a la iglesia. ¿Qué te quiero decir con esto? Efesios 4 nos dice 11, el mismo Jesús constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Hoy más que nunca, hermano y hermana, tenemos que saber que hay que hacerlo todo con orden. Pastor, ¿usted cree en los apóstoles? Sí, pero no en esos apostolobos que se autoproclaman apóstoles y lo que hacen es robar y decir cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Para mí un apóstol es un enviado, como fue Pablo, Bernabé, o como fue uno de los 11 del Cordero, más el que fue añadido en Hechos capítulo 1. Pero no solamente ellos, Bernabé fue enviado y es conocido como apóstol, Pablo es conocido como apóstol. Y yo he podido ver en la historia del cristianismo cómo hombres han tenido esos 5 ministerios en uno, han abierto iglesias en naciones donde no se había predicado el evangelio. Ahora, el que los haya falsos no significa que no los hay verdaderos. Amén. Pastor, ¿entonces puedo alzar mi voz para adorar al Señor? Claro que sí. Dios está en el suspiro, pero también está en la voz en la cual públicamente podemos manifestar que amamos a Dios y glorificamos a Dios. Yo siempre digo que los extremos son malos. Yo he experimentado, hermanos, caídas bajo la gloria de Dios, pero también he experimentado cómo personas que estaban ministrando me han empujado para hacerme caer y me han roto la bendición. Yo creo en los dones, en los talentos. Yo creo en las manifestaciones del Espíritu Santo. Yo creo en la libertad, pero en el orden establecido por Dios para su iglesia. Pastor, entonces, ¿realmente nosotros podemos realizar todo lo que usted ha dicho? Sí, porque así la Biblia lo dice, pero con orden. Yo me acuerdo, hermanos, que a veces hay que cambiar las cosas. Sí. Por ejemplo, en la iglesia que yo estuve, que yo conocía al Señor, yo trabajaba, me pusieron como diácono. Yo ahí preparaba la Santa Cena, hermanos, y traía vino moscatel dulce, que era donde ahí se estilaba, y en una bodega lo mezclaban dulce y era exquisito. Y ahí lo daban con alcohol. Nosotros en nuestra iglesia en la calle Salvá, cuando empecemos, lo dábamos con alcohol, vino moscatel. Pero vino una vez un hermano y dijo, pastor, me he dado cuenta que la Santa Cena la dan con moscatel y yo fui borracho y el hecho de notar ese olor y probar, no quiero porque tal vez voy a caer y no quiero. Pues desde entonces lo hicimos con mosto. Ay, pastor, yo es que el mosto amarillo soy alérgico. Bueno, pues lo vamos a hacer con mosto rojo y hasta aquí. Ahora, ¿qué trato de decirte? Que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Todo. Por ejemplo, viene una fiesta también de el cumpleaños del pastor, de la pastora, el 31, ¿se pueden poner adornos y globos? Sí, ¿por qué no? El problema es cuando se va al extremo de que se viene a la iglesia, pues como en una discoteca, o como que estamos de cumpleaños solamente y nos olvidamos que el lugar donde estamos es casa de Dios y puerta del cielo. Yo quiero concluir, hermanos. Lucas 19, 2, 3. Y concluimos. Luego le voy a pasar, como os he dicho, esta predicación. Ahí aparece lo que creen las asambleas de Dios. Aparece lo que creemos como doctrina a nivel de asambleas de Dios y por consiguiente todas las iglesias que estamos ahí en
enfade, tenemos que creer lo mismo en cuanto a la salvación, en cuanto al orden, en cuanto a todos esos acontecimientos. Hay una declaración de fe. Lucas 19, 2, 3 dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que seguían a Jesús eran los mismos que impidían, en este caso a Zaqueo y a otros, conocer a Jesús. En muchas ocasiones somos nosotros los que impedimos que otros puedan conocer a Jesús. ¿Somos los que seguimos? Sí, pero también somos los que estamos impidiendo que puedan conocer a Jesús. Zaqueo, como no veía la posibilidad de ver a Jesús, vio un árbol, se subió. Y Jesús lo contempló y le dijo: oye, Zaqueo, bájate de ahí. Porque quiero decirte algo, aunque nosotros a veces podamos ser de tropiezo para otros, Jesús siempre conoce la necesidad de cualquiera de nosotros, de cualquier persona, y está para fijarse en él y que pueda tener un encuentro con Jesús. Ahí le dijo: desciende, vamos a tu casa, hoy la salvación ha venido donde ti. Concluyo entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser santos. Eso es lo que tiene que ser el orden en nosotros, ser santos. Porque si realmente no somos santos, de nada sirve, nada de lo que podamos hablar o decir. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando se cruza una línea. Hay una línea. Y a veces yo he escuchado personas decir: no, es que este milagro, es que estas lenguas, o es que las profecías o los dones, eso es del diablo. Cuidado. Ahí se está cruzando una línea. ¿Por qué? Bueno, a Jesús le pasó lo mismo. Había sanado Jesús a una persona, lo libertó. Y ahí llegaron los fariseos y decía: este no, este lo ha hecho por el dedo de Belcebú, el príncipe de los demonios. Y ahí viene esa frase que dice: cualquier pecado va a ser perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que estaba pasando ahí? Que decían que lo que Dios había hecho lo había hecho el diablo, o al revés, lo que el diablo ha hecho, dicen que lo ha hecho Dios. Cuidado. Por eso es importante conocer la palabra, las escrituras. Por eso es importante, hermano, no ser sabio en nuestra propia opinión, sino realmente entender, ver y ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. ¿Os acordáis de Pedro? Se queda durmiendo y Dios le muestra una visión. Y vienen ahí un gran lienzo con lagartija. Menos mal que no era chino, ¿verdad? Si no dice: pues todo para mí. Lagartijas, lagartos, cuadrúpedos. Y Jesús le dice: Pedro, mata y come. Y él le dice: Señor, yo no he comido nada inmundo en mi vida. ¿Cómo voy a comer yo esto? Y Jesús le dice: lo que yo he hecho santo, tú no lo digas inmundo. ¿Y qué hablaba de que tenía que comer todo eso? No. Le dice: van a venir a tu casa, no tengas miedo de ir. Yo me he revelado, me he manifestado a través de un ángel a una persona y está esperando de que tú le prediques. Cornelio. Y ahí Pedro va, sigue, les predica, y ¿qué sucede? Comienzan a hablar en lengua, sin saber que existían esos dones, sin saber nada. Solamente al escuchar la palabra fueron llenos. Y ahí Pedro se queda perplejo con todos los que le acompañaban y dice: verdaderamente entiendo que Dios no hace acepción de personas. Y ahí mismo lo bautizó, porque los unitarios, por ejemplo, dicen que no se puede recibir en lengua si no son bautizados primero por las aguas. Léase ese pasaje donde dice que primero fueron bautizados en el Espíritu Santo y luego fueron bautizados en las aguas. Oramos. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu amor, por tu misericordia, por este tiempo. Señor, sabemos que estamos en unos tiempos difíciles, en unos tiempos donde tú ya lo advertiste, que el amor de muchos se va a enfriar, que van a venir personas aún dentro de nosotros, de las iglesias, dice, que van a tratar de destruir, de confundir, de traer doctrinas heréticas.
pero tú has puesto aquí a tu Espíritu Santo. Danos la capacidad de oírte, Espíritu Santo, de entenderte, de discernir lo que es tuyo y lo que no es tuyo. Que podamos vivir de acuerdo a lo que tú dices, en orden, pero haciendo y creyendo todo lo que tú has manifestado. Te damos gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.